El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Bienvenido a Asamblea Legislativa Noticias. Estas son las informaciones más importantes de esta semana. Expertos del sector de telecomunicaciones señalan que no se necesitan más leyes. Reforma constitucional debe mantener condiciones de libre competencia, asegura el MISID. Director del OIJ asegura que cuesta mucho que las sentencias en el país queden en firme. Diputados buscan conocer política internacional del gobierno. Este es el detalle de las informaciones. Comisión que estudia la reforma constitucional del artículo 33 recibieron al MISID y a las cámaras de telecomunicaciones. Veamos la siguiente información. Carlos Alvarado, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, aseguró ante los diputados que analizan la reforma al artículo 33 de la Constitución Política que se deben mantener las condiciones de libre competencia. La reforma al artículo 33 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho humano a la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones, con acceso universal en todo el territorio nacional, y el Estado garantizará, protegerá y preservará este derecho. La legisladora Vanessa Castro consultó cómo sería la implementación de la reforma. ¿Tiene recursos? El sistema, el modelo de telecomunicaciones del país tiene recursos para conectar a todos los 5 millones de habitantes del país. Alvarado señaló que se debe garantizar las condiciones de libre competencia. La Constitución, a cumplir con literalidad, pues debe ir acompañada con los recursos, ¿verdad? Que esa fue la respuesta que yo le di también a doña Katia Rivera ahora previamente. Debe ir acompañada también con unos recursos para que nosotros como ministerio podamos cumplir, ¿verdad? Para la legisladora Gloria Navas, no se debería modificar el artículo 33 de la Constitución Política. Yo no veo la necesidad de variar la Constitución Política, aparte de entorpecer todo un procedimiento, ¿verdad? Porque se necesita una serie de procedimientos para reformar la Constitución Política. Lo cierto del caso es que más bien el artículo 33 lo que consagra es el principio de igualdad. De ahí es donde se deriva más bien la violación con respecto a la desigualdad que hay en Costa Rica en relación a la conectividad. Un criterio similar expresó la diputada Joana Obando, para quien es innecesaria esta reforma. El jerarca del MISID insistió ante los legisladores que se requieren los recursos para poder implementar la reforma constitucional. Por su parte, Mauricio Rojas, gerente general de telecomunicaciones del ICE, señaló que es importante el esfuerzo por llevar conectividad, pero que la ley de telecomunicaciones ya asegura el principio de universalidad del servicio. Los miembros del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones y los representantes de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología Infocom y de la Cámara Costarricense de Tecnología de Información y Comunicación CAMTIC buscaron despejar las dudas de los integrantes de la comisión especial que analiza el expediente 22.617. Como parte de la discusión sobre la adición de un párrafo final al artículo 33 de la Constitución Política para reconocer como derecho humano la conectividad, tecnologías de información y telecomunicaciones con acceso universal en todo el territorio nacional. Ante una consulta del diputado Jorge Dengo Rosabal sobre la conveniencia de la reforma constitucional, los representantes del ente regulador señalaron que se cuenta con suficiente legislación. Nosotros creemos que con la Ley General de Telecomunicaciones es suficiente todos los instrumentos que esa ley tiene para la reducción de la brecha digital en Costa Rica. Básicamente es una ley pues, reciente, moderna, que se alimentó de legislación pues, actualizada, ¿verdad? Tiene un instrumento muy poderoso, como lo hemos dicho, que es el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. El presidente de la comisión, José Joaquín Hernández Rojas, consultó sobre el impacto de aprobar esta iniciativa. Le daría más peso, le daría más motivación a un instrumento tan poderoso como el PNDT, porque vea usted que el PNDT no tiene que ir a ningún lado, ¿verdad? Es del MISID. Por su parte, la directora ejecutiva de Infocom, Ana Lucía Ramírez Calderón, y el asesor legal Eric Jiménez González calificaron como innecesaria la reforma planteada, ya que no se atiende el problema real de conectividad. La reforma propuesta no es la forma de atacar la falta de acceso a Internet en todo el país. Costa Rica cuenta con el marco normativo suficiente para garantizar la conectividad, solo hay que asegurar su ejecución.
Entre los temas urgentes está la emisión del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que va a abarcar el periodo 2022 a 2027. Y finalmente, Edwin Estrada Hernández de Camtic señaló que la Cámara no se opone a reconocer el derecho humano de reforma a la Carta Magna. Que ya nuestro ordenamiento jurídico contiene todas las herramientas y que es un tema, como lo ha reiterado vehementemente la Contraloría también, es un tema de coordinación, de liderazgo, también por parte del señor Presidente de la República, importante ese empoderamiento que puede hacer al ministro. La comisión continuará con el análisis de esta reforma constitucional a fin de remitir una recomendación al plenario legislativo. El director del organismo de investigación judicial asegura que cuesta mucho que en el país las sentencias queden en firme. Veamos la siguiente nota. El director del OIJ, Walter Espinosa, aseguró ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que en el país cuesta mucho que las sentencias queden en firme. Además, que en lo que va del año se han presentado 274 homicidios, de los cuales el 10% se dieron en la provincia de Limón. Indicó que existen debilidades en el tema financiero cuando se da un delito fuera del país y los fondos incautados no se pueden utilizar. Debería haber una norma que diga, aunque yo así lo entiendo, pero a veces es solo por disposición de ustedes, las posibilidades que tienen los legisladores son enormes, pero debería haber una ley que diga que lo que se interviene son mis comunicaciones, independientemente de si las hago por el 8, por el 22, por el 40. Ahora los teléfonos no se identifican con una persona. Nosotros hacemos allanamientos y encontramos 88 teléfonos celulares en una casa. Para Espinosa se deberían sancionar el ingreso de celulares a los centros penales. La presidenta de la comisión, la diputada Gloria Navas, aseguró que se deben hacer leyes bien elaboradas. Tenemos que hacer un tremendo esfuerzo de hacer leyes útiles, pertinentes y sobre todo bien hechas. Y creo que eso es un pensamiento en general de los señores y señoras diputadas. Por su parte, la legisladora Dinora Barquero consultó cuánto cuesta un allanamiento. ¿Cuánto cuesta un allanamiento? No hay una cuantificación establecida porque depende de las circunstancias en las que ocurra, de la ubicación del lugar, del tipo de acceso que haya que ejecutar, de la cantidad de personal. La comisión ha venido recibiendo en audiencia a expertos en seguridad para conocer la realidad que vive el país. Comisión de Internacionales recibieron a funcionarios de la Cancillería para conocer las políticas en materia internacional. Veamos a continuación la siguiente nota que hemos elaborado para todos ustedes. La Comisión de Internacionales requirió a las autoridades de la Cancillería para conocer en detalle las políticas que ejecutará en temas internacionales. El diputado Gilberto Campos aseguró que el tema de seguridad es de vital importancia y consultó sobre la situación con el país del norte, Nicaragua, y las últimas noticias del posible equipamiento militar por parte de Rusia. Dada la reciente situación que tenemos en estudio con nuestro hermano país del norte, Nicaragua, y la aprobación de la Asamblea Nacional de la entrada de tropas rusas y la movilización que esto representa, ¿le parece a usted que la política de seguridad del país podría representar una provocación para nuestro hermano país del norte? Esa noticia la comenté personalmente con el secretario general Luis Almagro, luego con el secretario general de las Naciones Unidas, don Antonio Guterres, que también estaba ahí, y con los personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Todos nos aseguraron verbalmente su sorpresa y el apoyo incondicional a Costa Rica en caso que esto pudiese escalar, cosa que no deseamos. En Cancillería, por supuesto, estamos alistando todo lo correspondiente para estar alertas a cualquier violación potencial que haya de la soberanía nacional. La parte de seguridad habrá que coordinarla con el ministro Torres y para eso tenemos ya reunión pactada. Además, me permití invitar al embajador de Rusia esta semana a Cancillería para que me explique qué es lo que pretende el ejército ruso en suelo nicaragüense. Además, el canciller de la República, Arnoldo André, explicó que el trabajo se basará en 6 pilares: la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la promoción de la paz, el fortalecimiento de las relaciones internacionales, promoción del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la cooperación.
A continuación, nuestro periodista Esteban Rojas entrevistó a la diputada oficialista Pilar Cisneros para conocer su opinión respecto al nuevo texto sustitutivo que presentó el Poder Ejecutivo con relación a las jornadas laborales. Veamos la siguiente entrevista. Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la jefa de la fracción oficialista, doña Pilar Cisneros. Doña Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, encantada, a ver si podemos terminar de explicarlo el proyecto de flexibilización laboral para que la gente entienda bien el impacto que puede tener. Exactamente, doña Pilar, hoy leíamos que se va a presentar un texto sustitutivo a este proyecto de jornadas 4-3. Tal vez si usted nos explica los principales puntos de esas modificaciones que se van a realizar. Sí, señor. El fin de semana estuvimos trabajando muy duro en este proyecto sustitutivo que la señora ministra de Trabajo va a presentar, creo que antes del mediodía ya estará listo. Y básicamente se corrigieron los 3 aspectos que tenían, digamos, como mayor preocupación de la gente que no estaba apoyando inicialmente este proyecto. Uno es el de los salarios. Esto es muy importante porque ahora la gente que trabaja en esa jornada trabaja 8 horas con salario ordinario y 4 horas con salario extraordinario, que es por lo menos un 50% más que el salario ordinario. Entonces, el proyecto de ley contempla que a la hora de que un trabajador se pase a la jornada extraordinaria, tienen que calcularle su nueva hora de trabajo, incluyendo las extras que se ganaba. Es decir, el trabajador no va a sufrir ningún menoscabo en el salario que percibe actualmente. Lo segundo es lo que se llama la cláusula de escape. ¿Eso qué quiere decir? Un trabajador que ahora se pasa a la jornada 4-3, si quiere después devolverse, si ve que no le conviene, que no se adapta, que se cansa mucho, que no le sirve, le puede decir a su patrono, ¿sabe qué? Yo quiero volver a mi jornada anterior. Y el patrono tiene la obligación de otra vez ponerlo en la jornada normal de 5×8, ¿verdad? Que es la jornada tradicional. Y luego, el otro punto que inquietaba mucho a la gente era, hay que poner un listado de las empresas donde se va a permitir que se trabajen en estas jornadas 4×3. Doña Pilar, conversamos previo a la entrevista que va a ser más en empresas de zonas francas que se podría aplicar este tipo de jornada. Sí, señor. O sea, lo que el proyecto de ley contempla es que son solo para empresas que ocupan tener procesos continuos de producción 24 horas al día. Y no son todas las empresas, es decir, la minoría de las empresas ocupa eso. Yo le estaba comentando a algunos compañeros que en los países donde se aplica esta jornada, menos del 10% de todo el universo laboral de esos países trabaja en esas jornadas ampliadas. El 90% sigue trabajando en las jornadas normales. Ahora, otro aspecto muy importante, que no se afecta la salud de los trabajadores o el derecho de los trabajadores de no trabajar más de 48 horas por semana. Eso se mantiene absolutamente rígido, en el sentido de que aún con estas jornadas, ningún trabajador trabaja más de 48 horas por semana. Porque una de las preocupaciones que ha externado alguna gente es sobre todo el cuidado de los niños, que las personas que se incorporaban a estas jornadas 4-3, ¿cómo iban a hacer con el cuidado de los menores de edad? Bueno, es que ahí, primero, no es una jornada apropiada para todo el mundo. Digamos, una mujer con 3 niños pequeños, de ahí tal vez no le sirva. Pero ¿qué pasa para una mujer, digamos, de 45 o 50 años, que le cuesta mucho conseguir trabajo y que con estas jornadas podría conseguirlo? Entonces, lo que se pretende es dar las facilidades necesarias, sobre todo si las empresas están concentradas en zonas francas, dar facilidades para el cuidado de los menores de edad y dar facilidades para el transporte de la gente que entre o salga de su trabajo en horas donde ya no hay transporte público o donde sea muy peligroso coger el transporte público por la hora. Doña Pilar, ¿y consideran ustedes que con este proyecto se va a mejorar la consecución de empleo en el país? Yo creo que sí. El Frente Amplio ha insistido una y otra vez, denos la lista, denos la lista. Digo, obviamente las empresas no quieren decir, vea, hey, nosotros queremos esta jornada. Lo que debe quedar muy claro es que esta es una opción más. Es una pequeña porción de la población a quien le sirve este horario de jornada 4-3. Y no es para todo el mundo. Hay gente que dice, no, pero es que yo no quiero, a mí me sirve trabajar todos los días 8 horas. Perfecto, siga trabajando todos los días 8 horas, 5 días a la semana. Pero no podemos cerrarle la puerta cuando tenemos más de 300.000 costarricenses desempleados a esta opción que generaría
cientos o miles de trabajos más y que le sirve a ese sector de la población. Doña Pilar, ¿y cómo ha sido la negociación con las demás fracciones legislativas? Mire, yo creo que ha ido bastante bien. El Frente Amplio desde el principio me dijo, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a apoyar esta reforma al reglamento. Bueno, está bien, ¿verdad? No la apoye, pero hemos tratado, y gracias a observaciones que nos ha hecho tanto el Frente Amplio como el PUSC y otras fracciones, creo que hemos mejorado sustancialmente el proyecto de ley para salvaguardar y proteger los derechos de los trabajadores. ¿Ya tienen definido a qué comisión iría este proyecto? Que yo sepa, no. No sé. Todavía se está en negociaciones. O sea, lo que se va a hacer es eso, presentar el texto sustitutivo. El jueves tenemos una nueva mesa de trabajo, pero ya con todo el mundo habiendo estudiado el texto sustitutivo y 3 días, digamos, para presentar las últimas observaciones, y luego ya estaríamos listos para verlo en plenario, para hacerle las correcciones que se necesitan. Doña Pilar, otro tema que queremos conversar con ustedes es acerca del decreto que se firmó la semana anterior para reducir el precio de los combustibles, sobre todo el precio del diésel, que sería subsidiado por el precio de las gasolinas. Sí, señor. ¿Cuándo aplicaría esta rebaja? ¿Cómo se ha venido esa negociación? Mire, no tengo la fecha exacta de cuánto aplicaría la rebaja. Lo que yo sí quiero dejar claro es que el gobierno tiene una enorme preocupación por lo que está pasando. Porque es una preocupación porque el precio de los combustibles está subiendo y posiblemente va a seguir subiendo a causa de la guerra en Europa, y realmente no tenemos ninguna posibilidad de decir, ok, ¿sabe qué? Vamos a bajar tanto al impuesto o vamos a endeudarnos más. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe la crisis fiscal en la que estamos y el gobierno no está en esa posibilidad. La ministra de la Presidencia está convocando una reunión la próxima semana a todos los jefes de fracción con los jerarcas de Recope y del Ministerio de Hacienda para ver si podemos buscar una opción alternativa para darle un respiro a los costarricenses. Sí, porque Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana han insistido que ellos tienen una propuesta que no generaría un hueco fiscal, reduciendo el impuesto único sobre los combustibles. Bueno, pero generaría más deuda. Por ejemplo, gastarse los $200 millones del préstamo del BCIE para subsidiar los combustibles. Bueno, pero ya estamos hasta aquí, o hasta aquí, diría yo, con la deuda pública, que vamos a seguir aumentando la deuda pública. ¿Cómo la vamos a pagar? Seguimos metiendo la presión sobre la deuda pública. Yo creo que aquí se pueden estudiar otras opciones. Por ejemplo, fomentar temporalmente el teletrabajo, fomentar otras medidas, digamos, que hagan que la gente gaste menos en combustible. Por ejemplo, decirle a la gente, bueno, ¿por qué no hace pool? O sea, lleve a compañeros de su trabajo y vayan con un solo carro en lugar de con 4 carros. Cosas así, porque recuerde que el Departamento de Energía de los Estados Unidos tiene previsto que el precio del combustible podría empezar a bajar este año a partir de octubre, noviembre. Entonces, es cuestión de aguantar estos meses, pero no queremos seguirnos endeudando, no queremos seguir actuando irresponsablemente ni como gobierno ni como Asamblea Legislativa. Doña Pilar, en el tema del teletrabajo, ¿es viable esa opción de decirle que el Poder Ejecutivo envíe a sus trabajadores a teletrabajo de nuevo, como se hizo en la pandemia? Yo pienso que es perfectamente viable. Si durante la pandemia se demostró que podíamos, ahora que ya tenemos experiencia y que ya sabemos cómo, por lo menos un porcentaje de los empleados públicos podría seguir teletrabajando. Con eso aliviamos las presas, aliviamos el consumo del combustible, aliviamos el precio de la factura de combustible que tiene que pagar el país, y yo creo que todos nos beneficiamos. La ministra de Trabajo dijo el otro día, bueno, nosotros queremos impulsar un plan de teletrabajo que no responda a esta emergencia, sino que sea algo ya continuado, y están trabajando en ese sentido. Pero yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse y me parece que es una opción excelente. Se demostró que la gente producía súper bien, rendía súper bien y aprovechaba el tiempo útil desde su casa sin perder 1 hora o 2 horas o 3 horas todos los días trasladándose a su trabajo. Queremos agradecerle a la diputada Pilar Cisneros por habernos acompañado. Doña Pilar, muchísimas gracias. Con todo gusto, para servirles. Continúen con más aquí en la TV Legislativa. A continuación presentaremos una entrevista que se realizó al diputado del Partido Frente Amplio, Jonathan Acuña, en relación al nuevo texto que presentó el Poder Ejecutivo sobre jornadas laborales. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos aquí en el lobby del plenario legislativo. En esta ocasión nos acompaña el jefe de la fracción de la bancada del Frente Amplio, el diputado
Jonathan Acuña, con quien vamos a conversar algunos temas de interés nacional. Muy buenas tardes, don Jonathan. Muchas gracias por asistir a esta corta entrevista que hacemos todos los días a las 2:45 aquí en el plenario. Muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Don Jonathan, para entrar en materia legislativa nos gustaría consultarle, el Poder Ejecutivo envió un texto sustitutivo sobre el proyecto de la jornada laboral 4x3. Su bancada había solicitado un espacio para analizar el proyecto, pero ya hay un nuevo texto sustitutivo. Nos gustaría que nos diga a todos los costarricenses cuál es la posición del Frente Amplio, cuáles son las principales objeciones que tienen sobre este texto y sobre el proyecto en general. Sí, ciertamente el lunes anterior el Poder Ejecutivo nos hizo llegar un texto que en primer lugar hay que aclarar no es el producto de las mesas de diálogo, sino que es un producto elaborado por el Poder Ejecutivo que buscó construir, según su parecer, tomando en consideración las observaciones enviadas tanto por las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa como por diversos sectores empresariales, sindicales, organizaciones cooperativistas, solidaristas, etc. Y también considerando criterios técnicos como el de la OIT, pero es un texto del Poder Ejecutivo. Hemos estado analizando, el día de hoy tenemos una discusión por la noche en Casa Presidencial y encontramos que quedan aún muchos problemas en el texto sustitutivo que ha propuesto el gobierno. En primer lugar, es que el criterio técnico de OIT sobre el proyecto es clarísimo respecto a que este tipo de jornadas extendidas únicamente es aceptable, únicamente puede posibilitarse en el tanto sea para actividades que requieran jornadas continuas de 24 horas en equipos, donde usted tiene un equipo de gente que tiene necesariamente que mantener una actividad de 24 horas, y entonces tiene unos equipos para completar esa actividad de 24 horas en jornadas de 12 y 12 horas. ¿Qué ocurre? Que el texto que nos propone el Poder Ejecutivo ciertamente limita un poco más que lo que tenía el texto en discusión las actividades en las que se puede utilizar esta jornada, pero no hace la anotación de que tiene que ser para actividades por equipos, no únicamente con actividad continua, sino también por equipos, y no hace esa anotación. Por otra parte, nos preocupa muchísimo que se sigue sin solventar temas tan importantes como el acceso a cuidado, ¿verdad? A cuidado de personas menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, para posibilitar que personas trabajadoras puedan cumplir con jornadas así de extensas, considerando que tienen este otro tipo de responsabilidades de cuidado. Y lo único que se indica es que se fomentará que la red de cuidado pueda atender esto y que si las empresas quieren puedan ofrecer servicios de cuidado, pero no hay ninguna obligación. Y esto expulsa a muchísimas personas, principalmente mujeres, que son las personas sobre las que recae la mayor parte del trabajo no remunerado de cuidado, las expulsa de estas posibilidades de empleo. Otros elementos que ubicamos: hay un retroceso en materia de transporte. El texto en discusión indica que las empresas que apliquen estas jornadas tienen que ofrecer servicio de transporte también en casos en los que, más allá de que haya o no servicio de transporte público a esas horas, en las de entrada y salida, también considerando si, aunque haya servicio de transporte público, ese servicio sale de zonas con alta peligrosidad. En el texto ahora solamente dejan que si no hay servicio de transporte público. Basta con darse una vuelta por las paradas de buses de San José para saber que hay horas en las que no está muy recomendado ir a darse la vuelta por ahí a tomar el bus, porque es altamente peligroso para las personas trabajadoras. Otro elemento que nos preocupa muchísimo es a nivel de los salarios, porque pusieron un transitorio que indica que para las personas que actualmente trabajan en jornadas extendidas, se mantendría el pago de las horas extras tal y como se pagan hoy. En primer lugar, las jornadas extendidas hoy no están reguladas. Las que existan son fuera del marco legal, pero además, para las nuevas personas que ingresen a los puestos, no indican que se les pagaría estrictamente las 8 horas normales más las 4 horas pagadas como extras, es decir, con el valor de 1,5 veces el valor por hora. Y no se indica, se deja a una disposición del Consejo Nacional de Salarios sin indicar a cuánto se remunerarían. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que ya hoy trabajan en esas condiciones? Pues que seguramente les echen para volverles a contratar con las condiciones que les permiten pagar menos.
Entonces tenemos varias preocupaciones, hoy las vamos a, estas y muchas otras, vamos a plantearlas puntualmente. Nos parece que lo correcto en un diálogo como este es tratar un tema complejo punto a punto, ¿verdad? Pero ciertamente mantenemos muchas observaciones respecto al proyecto de ley, tanto en cuanto a oportunidad como en cuanto a cumplimiento del marco jurídico, por ejemplo, el convenio número 1 de la OIT. Don Jonathan, antes de entrar en las objeciones que usted y en las observaciones que usted me acaba de mencionar, el gobierno convocó a diferentes mesas de diálogo que estuvo varias semanas, reunió con diferentes sectores. Pareciera que no llegó a algún consenso, puesto que presenta un texto sustitutivo que no salió de esa mesa de diálogo. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Será que no hubo consenso con los diferentes sectores? Realmente hemos tenido únicamente 2 reuniones. La primera de presentación y en la segunda reunión, por lo menos de parte de la fracción del Frente Amplio, nosotros íbamos en disposición a discutir sobre el texto punto a punto, como corresponde en un diálogo sobre un proyecto de ley. No obstante, la decisión del Poder Ejecutivo sí que fue únicamente presentarnos las observaciones que otros sectores habían ido dando a solicitud de esta mesa, pero no se abrió un momento de discusión. De hecho, nosotros desde el Frente Amplio solicitamos lo que va a ocurrir hoy, un momento en el que sí que nos sentemos a ver punto por punto las observaciones de los diversos sectores, porque yo lo que les decía es que sin ese espacio no nos dábamos la oportunidad de escucharnos unos a otros, de convencernos. De repente hay uno de los argumentos que yo estoy utilizando y me convence de que no tiene sustento otro sector, pues yo no tendría problema en decir que me han convencido. Pero si ese espacio no se ha dado hasta el momento. El día de hoy tendríamos un diálogo a partir del texto sustitutivo, que yo espero que sea un diálogo detallado punto por punto. Vamos en esa disposición y ciertamente este texto sustitutivo no sale como producto de la mesa porque no ha existido un momento de diálogo detallado. Ese es el resultado. Don Jonathan, hablando sobre el tema de horas extras, algunos diputados oficialistas han manifestado que en cuanto a este proyecto de jornada de 4x3 y de 12 horas, a partir de las 8 horas es un precio y después de las 8 horas en adelante, de cumplir las 12 horas, tiene otro monto el pago por parte del patrón. Eso equivaldría al pago de horas extras, porque para nadie es un secreto, el pago de horas extras es importante para los trabajadores. Eso tendría una equivalencia al pago de horas extras. Como le digo, en el texto sustitutivo que han presentado, eso no está así. Indica que para quienes ya trabajan estas jornadas sí que se mantendría ese pago de las horas extras. Las horas extras tienen que remunerarse después de la 8ª hora en el caso de jornada diurna, después de la 6ª hora en el caso de jornadas nocturnas, con el valor de 1 vez y media lo que a uno le pagan por hora normal. Y lo que dice el texto es que para quienes ya trabajan en esas jornadas sí que les mantendrían el pago, mientras se mantengan en el mismo puesto en la misma empresa. Y otro transitorio lo que dice es que para quienes vengan nuevos, bajo esta modalidad, el Consejo Nacional de Salarios definirá un salario global, pero no se indica cómo se va a calcular el salario global. Se va a reconocer ese 1,5 después de las horas normales, ordinarias. No lo indica el texto y mi preocupación es que entonces a quienes ya trabajan esas jornadas sí les estarían pagando horas extra, en el tanto no les despidan. Y para abaratar costos no existe entonces la posibilidad de que les despidan, les contraten de nuevo o les despidan y contraten a alguien nuevo, porque si les despiden y contratan a alguien nuevo, entraría con la condición de ser nuevo y por tanto no tendrían que pagarles esos extras al mismo valor. Ahora, hay otra posición también, que aunque sea una ley, en el caso de que llegue a aprobarse este proyecto, eso es si el trabajador quiere aceptar ese tipo de jornada, pero ya va a ser una ley, don Jonathan. Entonces, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, ahí hay una trampa lógica, porque una cosa es que la ley diga expresamente que es absolutamente voluntario incorporarse a esto, y otra cosa es la realidad. Claro. En la realidad, cualquier persona que haya tenido un empleo precario, yo me cuento entre esos, hay condiciones que uno no puede elegir, porque la decisión no es entre quiero estas condiciones o estas otras en mi trabajo, claro. Es entre tomo el trabajo con esas condiciones o caigo en el desempleo. Entonces, en un país donde más de 300.000 personas se encuentran en condición de desempleo, donde miles y miles tienen empleos pero precarios, pensar que esa voluntariedad existe porque el texto lo indica es querer vivir de la ilusión de lo que dice el texto sin comprender lo que ocurre realmente, ¿verdad? Y es por tanto un error partir de la voluntariedad en este tipo de relaciones,
en una realidad en la que existe tanto desempleo y tanta precarización laboral. Rápidamente, ¿vendría en detrimento este proyecto para los trabajadores, don Jonathan? Sí, el texto actual sigue implicando un retroceso en materia de derechos laborales. Muy bien, le agradecemos, don Jonathan, por habernos dado esta pincelada sobre el proyecto y la posición que ustedes mantienen sobre esta iniciativa. Sabemos que ya el plenario va a dar inicio, lo dejamos entonces para que vaya a la sesión y no pierda la dieta. Muchas gracias. Era don Jonathan Acuña, jefe de la bancada de la fracción del Frente Amplio, con quien conversábamos sobre el tema del proyecto de jornadas laborales que está presentado en el plenario legislativo. Gracias por acompañarnos. Este es el resumen de noticias de esta semana. Nos veremos la próxima semana, donde le tendremos detalles de toda la información que sucede aquí en el primer poder de la República. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.